Muy bien, pues empezamos y vamos por la parte 2 del tema 9, donde estábamos viendo la explicación de la conducta, ¿vale? Nos dice coherencia comportamental. La personalidad presenta una notable estabilidad a lo largo de la vida, sobre todo analizada en cuanto a diferencias individuales, pero también en términos absolutos. Los cambios suelen ser de pequeña magnitud. La estabilidad de la personalidad no siempre se traduce en estabilidad comportamental, pero seguimos identificándonos como la misma persona. El mismo concepto de personalidad se asienta sobre la existencia de continuidad en la conducta, patrones regulares en base a los cuales se define características y diferencialmente a cada individuo. La existencia de regularidad y continuidad en la conducta es un factor decisivo para el desarrollo y mantenimiento del sentimiento de la propia identidad. Permite elaborar una imagen armónica del sí mismo, estableciendo nexos de continuidad entre las manifestaciones conductuales. Estos patrones regulares de conducta parecen una condición importante para poder anticipar y predecir la propia conducta y la de los demás, propiciando una conducta adaptativa. La confusión puede surgir cuando asumimos que la personalidad no es más que un conjunto de tendencias generalizadas de conducta, independientes del contexto, como ocurre en psicología de rasgos. Al estudiar los planteamientos sociocognitivos, la personalidad no se identifica solo, ni siquiera fundamentalmente, por constituir una agregación de disposiciones generalizadas y acontextualizadas de conducta, sino esencialmente por el dinámico sistema de interrelaciones codeterminantes entre procesos psicológicos y factores ambientales. Lo definitorio de la conducta de un individuo es la presencia de perfiles estables de covariación, situación, conducta, cuyo conocimiento nos permite predecir la conducta en términos de relaciones, de contingencia, condiciones y circunstancias, en que es más probable la ocurrencia. Un sujeto hipotético A que mostrará la conducta X cuando se presente en determinadas circunstancias presentará la conducta Z en otras distintas. Según Shoda, Mitchell y Wright, la personalidad sería el patrón particular con el que sus conductas y experiencias varían en función de la situación de manera sistemática y predecible. La observación del patrón de relaciones de contingencia, situación, conducta, estilo de cada persona nos permite reconocer la dinámica de interrelaciones entre procesos cognitivos, afectivos y motivacionales de su personalidad. Las relaciones de contingencia identifican la relación de codependencia entre el contexto, la persona y la forma específica de conducta. Esta presencia de contingencia puede indicarse mediante expresiones conectivas y condicionales. Si, entonces, siempre que, entonces, por tanto, etc., que establece la asociación entre la conducta de alguna situación externa y la conducta de algún estado interno del individuo. Las reglas condicionales recogen la variabilidad situacional y explican la plasticidad y variabilidad discriminativa observables en la conducta. Lo que caracteriza a la personalidad es esta flexibilidad adaptativa, asociada a la capacidad discriminativa del ser humano, que se traduce en patrones de estabilidad y variabilidad, que se van consolidando y estabilizando a partir de las experiencias, introduciendo coherencia en el comportamiento de un contexto a otro de manera pautada y predecible. El comportamiento es esencialmente discriminativo. Decimos que la conducta es coherente en la medida en que siempre responde a la interacción que en cada circunstancia se establece entre características del individuo, que son las expectativas, necesidades, emociones, valores, metas, proyectos y requerimientos de la situación. Una persona se comportará de manera similar en una u otra situación, cuando su balance de la interacción persona-situación sea semejante. Y es esperable que la conducta cambie en la medida en que cambien los elementos que entran en interacción o el balance final de la misma. La conducta de una persona muestra un patrón de estabilidad y variabilidad que no es errático. Por ejemplo, si un individuo se caracteriza por reaccionar agresivamente cuando se siente amenazado, pues A. Cabría esperar que su conducta sea consistentemente agresiva siempre que se sienta amenazado. Y 2. Se entenderá que no se comporte agresivamente en aquellas otras ocasiones en que no se sienta amenazado. Conducta coherente y variable. Implicaciones para el conocimiento de la personalidad. Bien, pues la observación sistemática del patrón de estabilidad y cambio que caracteriza la conducta de una persona nos permite conocer más profundamente el sistema de interrelaciones entre procesos psicológicos que define su personalidad, que si nos basásemos exclusiva o fundamentalmente en la tendencia media de conducta en una muestra de situaciones. Dos personas con igual promedio de conducta que desde la psicología de rasgos se califica con igual nivel en el rasgo del que tal conducta es indicador, pueden diferir significativamente en la frecuencia o intensidad.
¿Por qué se comportan como lo hacen en cada situación? Pues para averiguarlo, el rasgo en cuestión, pese a ser igual, nos servirá de poco, ya que se comportan de manera claramente distinta. Lo que diferencia a una persona de otra no es tanto la tendencia promedio de respuesta, la puntuación media es idéntica, a 5, cuanto el patrón de relaciones, situación, conducta que caracteriza a cada una, al final pues puede apreciarse en la figura, esta figura, ¿vale? Que como difieren de manera significativa en el tipo de situaciones que activa su conducta porque las perciben y valoran de manera diferente, mientras no difieren entre sí ni el promedio grupal en otra situación, que es probablemente irrelevante o no diferencialmente distintivo como el incitador de la conducta. También puede observarse en esa figura que la conducta de ambos sujetos tiene un hilo conductor coherencia, porque se presentan en situaciones fundamentalmente similares. A1, importante entrevista de empleo. A2, dar una conferencia ante desconocidos. Y C2, ser tomado como rehén en un atraco. El sujeto A presenta la conducta cuando la situación comparte las características de las situaciones hipotéticas, A1 y A2, y el sujeto B presenta la conducta cuando la situación comparte las características de las situaciones hipotéticas C1 y C2, que son al final pues patrones inversos. Habría que analizar los elementos que cada individuo tienen en común, las situaciones activadoras e inhibidoras de la conducta y los procesos implicados. A partir de esta evidencia y un número representativo de situaciones y ocasiones, podríamos predecir la conducta. Si hubiésemos tomado como base de predicción el promedio observado de conducta, la probabilidad de acertar disminuye sensiblemente. Y este es el ejemplo de valor medios que solo se corresponde con el valor real de conducta ante la situación B. Pasear por un parque público o en la que no difieren ambos sujetos, ¿vale? Implicaciones predictivas y adaptativas. La observación sistemática de la conducta en un rango amplio de situaciones posibilitaría hacer predicciones de la conducta individual en situaciones específicas. La conducta en distintos contextos nos permite conocer el perfil interactivo del individuo ante características de la situación que son relevantes para él. La diferencia entre estas predicciones contextualizadas y la de la atribución al individuo de un determinado nivel de rasgo es que en las primeras al individuo se le categoriza según su perfil estable interactivo expresado en relaciones de contingencia, situación, conducta y no por características descontextualizadas que reflejan promedios. El análisis discriminativo de una conducta en determinadas circunstancias pues introduce una mayor flexibilidad a la hora de interpretarla, nos hace ser más comprensivos porque nos aporta una visión más realista y equilibrada de la conducta y las circunstancias y nos permite anticipar los acontecimientos futuros con mayor relativismo y ponderando con realismo las posibles contingencias. Por ejemplo, pues observar las consecuencias emocionales tras una experiencia negativa según que uno lo interprete en términos condicionales o en términos disposicionales, se reacciona emocionalmente de manera más intensa si el fracaso se interpreta como debido a alguna característica propia que uno cree será difícil cambiar, que si se analiza tal experiencia tomando en consideración las circunstancias. Inconsistencia o facilidad discriminativa. Bien, cuando observamos la conducta podemos detectar ciertos elementos comunes que introducen un cierto orden a través de la variabilidad objetivamente existente. Este orden nos permite mantener una imagen continua de nosotros mismos y de los otros. La aparente discrepancia entre variabilidad conductual y percepción de coherencia se plantea si la conducta se entiende como expresión de predisposiciones de conducta generalizadas y estables, que es el supuesto básico de la personalidad como estructura, de rasgos, y se supone que nuestra percepción de coherencia es correcta y que la falta de consistencia de la conducta se debería a problemas metodológicos, sesgos de la observación, etc. Tal discrepancia desaparece si entendemos la conducta como reflejo del estilo peculiar con el que las personas se enfrentan a las distintas situaciones. Lo que define y caracteriza a una persona no es puede ser un conjunto de predisposiciones de conducta que se activan de la misma manera en cualquier situación, sino más bien un sistema organizado de competencias, potencial de conducta y procesos psicológicos estrechamente interrelacionados que se activan diferencialmente según los requerimientos específicos de la situación, ¿vale? Entonces, los cambios situacionales observables en la conducta no deben entenderse como muestra de inconsistencia, sino como indicadores de la capacidad discriminativa con la que el ser humano dirige y regula su conducta. Podría resultar seriamente desadaptativo insistir en unas mismas formas de conducta sin atender a las exigencias particulares de las distintas situaciones. La variabilidad observable en el comportamiento debe entenderse como expresión del esfuerzo adaptativo que realiza el individuo al encarar cada una de las situaciones y circunstancias que pasan necesariamente por prestar atención a las peculiaridades
peculiares demandas de cada situación y buscar la respuesta que posibilite el mejor equilibrio entre recursos personales y exigencias de la situación. ¿Cómo explicar que tengamos la sensación de que existe coherencia en nuestra conducta? Pues el sistema de interrelaciones entre los distintos elementos que configuran la personalidad se va estabilizando en el curso del desarrollo vital, de forma que se establecen patrones cada vez más estables de activación e inhibición, facilitando la creciente estabilidad con que percibimos y reaccionamos a las situaciones. Cuando uno se enfrenta a una situación, no lo hace prioritariamente por características físicas y objetivas, sino más bien en función de la recreación que uno hace de la misma al percibirla y valorarla de una determinada manera. No analizamos las situaciones utilizando criterios distintos y diferenciados para cada una, sino que nos servimos de criterios que determinan qué diversas situaciones comparten alguno o varios de estos criterios, convirtiéndose de esta forma en funcionalmente equivalentes. Nuestra conducta ciertamente cambia, a veces drásticamente, de manera insignificante en otras ocasiones, o de una situación a otra, pero estos cambios no se producen de manera errática o aleatoria. El estilo global de comportamiento presenta orden y coherencia internos. Ante determinado tipo de situaciones se tiende a reaccionar sistemáticamente de una manera. Si analizásemos las situaciones, encontraríamos que comparten determinadas características que facilitan el que la persona les perciba de la misma manera y que activan un mismo patrón de interrelaciones en el conjunto de elementos que integran su personalidad. La observación y conocimiento del perfil discriminativo que describe el estilo peculiar con el que cada uno intenta responder adaptativamente a los diversos problemas y situaciones son la base sobre la que se asienta la percepción de coherencia en nuestra conducta. De la misma manera que las diversas situaciones pueden compartir características que las convierten en funcionalmente equivalentes, algo semejante cabe decir de las formas posibles de conducta, de modo que cuando en este contexto se habla de conducta, debe entenderse que hacemos referencia a categorías de conducta que pueden englobar formas diversas aunque funcionalmente equivalentes. ¿Es posible la integración? Pues hablamos de perspectivas futuras, ¿no? No se ha hecho el esfuerzo de integrar las aportaciones de los diferentes planteamientos teóricos de la personalidad, sino que ha habido tendencia a la confrontación. Hoy se dispone de dos marcos teóricos hegemónicos: la definición de personalidad como conjunto de predisposiciones de conducta que se manifiestan en conducta estable y consistente, que es la teoría de rasgos, teorías disposicionales, estructurales o centradas en la variable, y la definición de la personalidad como un sistema integrado por variables y procesos psicológicos en contacto y recíproca interacción con la situación, donde se generan patrones discriminativos de conducta coherentes y predecibles. Teorías sociocognitivas o sociocognitivas afectivas, acercamientos interaccionistas, teorías basadas en el análisis de los procesos de interrelación dinámica intraindividual y los que se desarrollan entre la persona y la situación, o teorías centradas en la persona. Entonces, hay quien sostiene que son planteamientos epistemológicamente incompatibles. No obstante, actualmente hay propuestas prometedoras como las que sugieren elaborar tipologías basadas en procesos y perfiles de conducta, o las que invitan a explorar las interrelaciones entre los aspectos estructurales y dinámicos de la personalidad como vía para mejorar el entendimiento de su naturaleza, su desarrollo y su expresión en patrones coherentes de la conducta. Entonces, el acercamiento tipológico. ¿Qué es esto? Cada individuo se caracteriza por una configuración única de las variables personales. Este análisis ideográfico no impide necesariamente que se puedan elaborar tipologías a partir de la agrupación de individuos que comparten una similar configuración de variables personales, que en interacción con el contexto se traduciría en similares perfiles de conducta discriminativa, categorías o grupos de individuos. Lo que diferencia estos productivos de los expresados mediante rasgos es que los rasgos se basan en promedios de conducta acontextuales, mientras ahora nos estaríamos basando en la observación de perfiles estables de covariación contingente situación-conducta. Las características de personalidad que definen cada tipo identifican una configuración única de atributos, posibilitando el acercamiento a la unicidad de la persona, reconociendo aspectos comunes a todos los individuos. El enfoque tipológico viene a hacerse eco de la evidencia de que cada individuo es en parte único, pero también en parte parecido a otros. Robbins y colaboradores señalan que el acercamiento tipológico identifica categorías de individuos basadas en la particular configuración de las características que la definen, proporcionando un punto de unión entre la investigación centrada en las variables, acercamiento de rasgos, énfasis en las características, y la investigación centrada en la persona, que es el planteamiento sociocognitivo, énfasis en el patrón único de características,
etc. Mediante la combinación de ambos acercamientos, logrará la psicología de la personalidad prestar atención al carácter único de la persona, reconociendo las comunalidades existentes entre los individuos. Interacción, rasgos, procesos psicológicos. Una segunda vía posible de integración sería la reconceptualización del rasgo para centrarse en el estudio de la interacción entre elementos estructurales, rasgos y la dinámica de interrelaciones entre competencias, procesos psicológicos y variables contextuales. Los procesos psicológicos se van consolidando y estabilizando durante el desarrollo, dando lugar a elementos estructurales de la personalidad que posteriormente servirán para activar tales procesos. El estilo de comportamiento no se debe al rasgo, que no es más que una abstracción que resume la conducta observada. La conducta se debe a la acción coordinada de competencias y procesos psicológicos recíprocamente interrelacionados, que se activan diferencialmente en función de las características del contexto interno, por ejemplo, el estado emocional o externo de cada momento. El rasgo representaría la cristalización del complejo entramado dinámico de interrelaciones existentes, activado diferencialmente por características relevantes de la situación, que se refleja en formas de comportamiento relativamente estables y coherentes. Los rasgos y los perfiles estables de variabilidad situación-conducta podrían ser entendidos como facetas complementarias estables del funcionamiento de la personalidad. La investigación y ya estamos terminando, esto es lo último. La investigación y teorización en psicología de la personalidad podría beneficiarse si se prestase atención al estudio de los procesos psicológicos que dan forma y constituyen la esencia de los distintos elementos estructurales, las interrelaciones existentes entre tales procesos y la naturaleza de las circunstancias en que estos procesos y su dinámica se activan, el análisis del modo en el que la dinámica entre los recursos, competencias y procesos psicológicos se activa por las características de la situación, y esto constituye el origen de una forma de comportamiento que se ha ido estabilizando en el curso del desarrollo evolutivo, dando lugar a los diversos elementos estructurales que se emplean para analizar y describir la personalidad. Una vez que se presentan las circunstancias conceptuales apropiadas, los elementos estructurales de la personalidad actuarían como facilitadores de la activación de los procesos dinámicos, reforzando la presencia de regularidad y coherencia en el comportamiento. De esta forma, estructuras y procesos son dos elementos que se relacionan, influyen y codeterminan recíprocamente, siendo al mismo tiempo causa y efecto el uno del otro. Así que hasta aquí el tema 9. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos dado, que ha sido, hemos visto como mucha introducción del tema, ¿no? Nos habla del rasgo, lo de los planteamientos sociocognitivos, de la capacidad que tiene la simbolización, ¿no? Los símbolos, los esquemas, la capacidad de anticipación, las expectativas, los valores, intereses y metas y proyectos vitales, los sentimientos, emociones y estados afectivos, los mecanismos y procesos autorreguladores, la personalidad son como un sistema, nos habla también. Nos habla de lo global y lo contextual, o la personalidad como disposición de conducta. Ejemplos de investigación, también hemos visto, por ejemplo, la explicación de la conducta. Este tema es un poco como de yo qué sé, no me termina de a mí de gusto. La coherencia comportamental hemos visto, las implicaciones para el conocimiento de la personalidad, implicaciones predictivas y adaptativas, las perspectivas futuras, el acercamiento tipológico, la interacción de los rasgos procesos y ya está. Un poco feíto este tema, no me ha gustado, o lo menos a mí. Mucho ánimo.